Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Estoy muy emocionado de traerles un vídeo que les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que si bien se desarrolla en el ámbito de las relaciones humanas, tiene tintes dramáticos dignos de una telenovela. Vamos a hablar de cómo la furia de una persona, Guldem en este caso, puede desatar un torbellino de emociones y consecuencias que afectan a otros, específicamente a Demet y a Can. ¿Están listos para desentrañar este lío? Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Hoy nos vamos a enfocar en un triángulo de emociones bastante complejo, un escenario que a todas luces está teñido por la intensidad de los sentimientos. Por un lado, tenemos a Guldem, una mujer que, por lo que hemos podido observar y analizar, parece tener una capacidad para la ira que es, cuanto menos, explosiva. Y esa explosión, amigos míos, no se queda solo en ella. Tiene el poder de salpicar a quienes la rodean, y en este escenario particular, quienes sienten ese impacto de lleno son Demet y Can. La forma en que Guldem reacciona ante ciertas situaciones, las palabras que elige, los gestos que realiza, todo esto crea un ambiente de tensión que inevitablemente repercute en las demás personas involucradas. Es como una onda expansiva de emociones, donde un pequeño detonante en una persona puede generar un cataclismo en los demás. Vamos a empezar por analizar a Guldem. ¿Qué es lo que la lleva a enfurecerse de esta manera? A veces la ira es una respuesta a un sentimiento de injusticia, de sentirse traicionada o incomprendida. Otras veces, puede ser una manifestación de frustración acumulada, de problemas no resueltos que finalmente estallan, como una olla a presión que finalmente se desborda. En el caso de Guldem, es importante que intentemos comprender, sin justificar, las posibles raíces de su enojo. Podría ser que se sienta menospreciada, que sus expectativas no se estén cumpliendo, o quizás esté lidiando con sus propios demonios internos, batallas personales que la consumen y que proyecta en su entorno. Quizás experimenta una profunda sensación de falta de control en su vida y su ira es su forma de intentar reafirmar su poder, aunque sea de manera destructiva. Lo cierto es que su reacción desproporcionada es el catalizador de todo lo que sucede después, el primer domino que cae y que a su vez derriba a los demás. Ahora, ¿cómo afecta esto a Demet? Demet, por su parte, parece ser una persona que intenta mantener la calma, que busca la estabilidad y la paz en sus relaciones. Es como un faro en medio de la tormenta, intentando ofrecer serenidad en un entorno caótico. Sin embargo, la furia de Guldem la pone en una situación muy difícil, en una encrucijada emocional constante. Imagínense tener a alguien cerca que está constantemente en un estado de efervescencia emocional, como un volcán a punto de hacer erupción. Esto genera un estrés constante, una inseguridad latente, una sensación de caminar sobre cáscaras de huevo para evitar una nueva explosión. Demet podría sentirse atrapada, sin saber cómo actuar para calmar la situación o para protegerse de esa energía negativa que la rodea y la asfixia. Es posible que sienta la necesidad de ceder, de evitar la confrontación para mantener la paz, lo cual a su vez puede generar resentimiento o agotamiento emocional, un desgaste paulatino de su energía vital. En ocasiones, la ira de una persona puede hacer que la otra se sienta culpable, incluso si no ha hecho nada malo, simplemente por querer evitar un conflicto mayor, por cargar con el peso de la reacción ajena. Demet podría estar experimentando una montaña rusa de emociones, miedo ante la imprevisibilidad de Guldem, frustración ante la falta de avances en la situación, tristeza por la desestabilización de su entorno, y quizás hasta un poco de resentimiento por tener que lidiar constantemente con la explosividad de Guldem, una carga que no eligió. Y luego está Can. Can se encuentra en una posición quizás aún más delicada, actuando a menudo como un mediador, o incluso como el blanco directo de esa furia. Él podría ser el objeto directo de la furia de Guldem, recibiendo en primera fila el impacto de sus palabras y gestos, o quizás un espectador que intenta mediar, buscando una salida a la confrontación, o incluso alguien que intenta proteger a Demet de las embestidas emocionales de Guldem. Independientemente de su rol exacto, la ira de Guldem lo afecta directamente, erosionando su propia tranquilidad y su visión de un futuro armónico. Si Can es quien provoca la ira de Guldem, estará lidiando con las consecuencias de sus acciones, sintiendo la presión, la incomodidad y el desgaste de la confrontación constante.
Si por el contrario Khan está intentando proteger a Demet, se enfrentará a la hostilidad de Guldem, lo que puede generar un conflicto directo entre él y Guldem, y a su vez, una tensión aún mayor en la relación entre los tres, creando un nudo gordiano de resentimientos. La dinámica se vuelve muy frágil, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Khan podría sentirse tentado a tomar partido, a defender a Demet con vehemencia, lo que podría escalar la situación a niveles insospechados. O tal vez por intentar desesperadamente mantener la paz, intente apaciguar a Guldem, lo cual puede ser una tarea titánica y agotadora, un esfuerzo que a menudo resulta infructuoso ante la magnitud de la ira descontrolada. La frase clave aquí, que resuena con fuerza en este escenario, es no des esperanzas a Khan. Esto sugiere que a pesar de cualquier posible intento de reconciliación o entendimiento, a pesar de los esfuerzos que Khan pueda estar haciendo para encontrar una solución, la situación entre Guldem y Khan, o quizás entre Guldem y Demet, es tan tensa y tan cargada de resentimiento que cualquier atisbo de esperanza de que las cosas vuelvan a la normalidad, o que se logre una resolución pacífica y duradera, parece estar esfumándose, desvaneciéndose como humo en el viento. Es como si Guldem, con su furia descontrolada, estuviera cerrando todas las puertas, construyendo un muro de incomprensión, desconfianza y resentimiento que Khan, a pesar de sus mejores intenciones, no puede traspasar. Y esto es crucial, porque en las relaciones humanas, la esperanza es a menudo lo que nos mantiene unidos, lo que nos impulsa a seguir intentando, a no rendirnos ante las adversidades. Cuando esa esperanza se apaga, cuando se percibe que no hay salida, el futuro se vuelve incierto, sombrío, y la ruptura, o al menos una distancia insalvable y dolorosa, parece inevitable. Es el reconocimiento de que a pesar de los deseos, la realidad es tozuda y las circunstancias no permiten vislumbrar una mejora. Pensemos en cómo se manifiesta esto en el día a día, en las pequeñas interacciones que conforman la textura de una relación. Imaginen que Demet y Khan están intentando tener un momento tranquilo, un oasis de paz en medio de la tempestad. Quizás están compartiendo una conversación importante sobre su futuro juntos, planeando sus próximos pasos, o simplemente disfrutando de un momento de conexión genuina, de complicidad y afecto. De repente la presencia de Guldem, o sus palabras cargadas de resentimiento, irrumpe en ese espacio íntimo, y su energía, su aura de negatividad, cambia radicalmente el ambiente, disipa cualquier intento de conexión positiva, como una sombra que se cierne sobre un paisaje soleado. Khan, al ver esto, al ser testigo de cómo la calma se desmorona una vez más, podría sentir una mezcla de frustración profunda, impotencia ante la incapacidad de cambiar la situación, y quizás hasta resignación, un sentimiento de que todo esfuerzo es inútil. Si él ha intentado de todo para entender a Guldem, para apaciguarla, para encontrar un punto de conexión, y todo ha sido en vano, es natural que empiece a perder la esperanza, a sentir que sus esfuerzos son un canto al vacío. La falta de reciprocidad en los intentos de reconciliación es un golpe muy duro, un golpe a la moral y al espíritu. Y esto nos lleva a reflexionar sobre uno de los pilares fundamentales de cualquier relación saludable, la comunicación. En estas situaciones de alta tensión emocional, la comunicación se rompe fácilmente, se fractura en mil pedazos. La ira, por su naturaleza, impide escuchar atentamente, fomenta la interrupción y la descalificación. Y la frustración acumulada, el sentimiento de no ser entendido, impide hablar con claridad, con honestidad, y con la intención de construir puentes en lugar de muros. Las palabras se convierten en armas, lanzadas con la intención de herir o defenderse, en lugar de herramientas para construir entendimiento y conexión. Demet podría sentirse incapaz de expresar sus propios sentimientos, sus miedos y sus necesidades, sin temor a desatar aún más la furia de Guldem, a convertirse en el nuevo blanco de su ira. Khan, por su parte, podría haber agotado sus palabras, sus argumentos, sus intentos de diálogo, sintiendo que sus esfuerzos son un eco en el vacío. La ausencia de comunicación efectiva, de un canal abierto y seguro para expresarse, crea un vacío profundo, y en ese vacío, la desconfianza y el resentimiento crecen exponencialmente como malezas en un jardín abandonado. ¿Qué se podría hacer en una situación así? Desde una perspectiva externa, analítica y compasiva, uno podría sugerir buscar ayuda profesional, terapia individual para Guldem, para que aprenda a gestionar sus emociones y a identificar las raíces de su ira, o terapia de pareja o familiar, para que Demet y Khan, y quizás incluso Guldem, aprendan a comunicarse de forma más saludable, a establecer límites claros y a sanar las heridas emocionales que se han infligido. Sin embargo, la decisión de buscar ayuda recae en las personas involucradas, y a menudo,
la propia furia, ese estado emocional desbordado, puede ser un obstáculo insuperable para reconocer la necesidad de esa ayuda, para admitir la propia vulnerabilidad y la necesidad de un apoyo externo. Es como si la ira creara una coraza que impide ver la propia necesidad de curación. Analicemos las posibles motivaciones detrás de la furia de Gul'dan. Podría ser que sienta que sus necesidades, sus anhelos, sus deseos, no están siendo escuchados o atendidos. Tal vez Khan y Demet han estado avanzando en su relación, construyendo un futuro juntos, y ella se siente dejada atrás, ignorada, o que su propia importancia en sus vidas está disminuyendo, y su ira es un intento desesperado de recuperar ese espacio, de sentirse relevante. En algunas dinámicas familiares o de pareja, la ira puede ser una forma de llamar la atención, de sentirse visible y relevante, incluso si es de una manera negativa y destructiva. Si este es el caso, la falta de validación de sus sentimientos, de sus miedos y de sus inseguridades, podría estar alimentando su enojo, convirtiéndolo en un círculo vicioso. La ausencia de validación emocional es un terreno fértil para la ira. Ahora sobre la esperanza de Khan. Si a Khan se le está diciendo no des esperanzas, esto no es una simple advertencia, sino un reflejo de una dura realidad. Significa que las acciones de Gul'dan, la persistencia de su comportamiento, o la dinámica general de la situación, son tales que cualquier expectativa de una resolución positiva, de una reconciliación genuina, o de que las cosas mejoren significativamente, es infundada, carece de un fundamento sólido. Esto puede ser devastador para Khan, si es que aún mantiene esa chispa de esperanza, esa creencia en un futuro mejor. Significa que debe empezar a prepararse para un futuro diferente, uno donde la relación con Gul'dan, o quizás incluso la dinámica entre los tres, sea radicalmente distinta, marcada por la distancia, la ausencia de cercanía, o incluso por un rompimiento definitivo. Es el duro despertar a una realidad que ha estado negando o minimizando. Consideremos el impacto a largo plazo de estas dinámicas tóxicas. Las relaciones marcadas por la ira descontrolada y el conflicto constante dejan cicatrices profundas, a veces invisibles, pero siempre presentes. Para Demet podría significar un constante estado de alerta, un estrés crónico, aprendiendo a anticipar los estallidos de Gul'dan, a prever el próximo conflicto, lo que puede ser emocionalmente agotador hasta la médula y dañar seriamente su propia salud mental y bienestar. Para Khan, la pérdida de esperanza, ese momento en que uno se da cuenta de que no hay más a dónde ir, puede llevar a la desilusión, a la apatía, a la sensación de que nada importa, e incluso a la desconexión emocional como mecanismo de defensa para protegerse del dolor constante, de la frustración recurrente. Y para Gul'dan, si no aborda sus problemas de ira, si no busca las herramientas para gestionarla de manera saludable, el aislamiento, la soledad y la pérdida de las relaciones importantes pueden ser una consecuencia inevitable y dolorosa de su comportamiento. Es importante recordar, y quiero enfatizar esto, que no estamos aquí para juzgar a nadie, para señalar culpables o para dictar sentencias. Nuestro propósito es analizar y comprender las complejidades de las dinámicas humanas, las intrincadas redes de emociones y comportamientos que tejen la trama de nuestras vidas. La furia es una emoción poderosa, una fuerza primaria, y cuando no se maneja adecuadamente, cuando se desborda, puede causar mucho daño, no solo a quienes la experimentan, sino también a quienes los rodean. En este caso particular, la furia de Gul'dan parece haber creado una situación insostenible para Demet y Khan, erosionando su relación y su paz, y ha extinguido las esperanzas de un futuro más armonioso para Khan, obligándolo a enfrentar una realidad desalentadora. El mensaje de no des esperanzas a Khan es un eco de esa dura realidad, una señal clara de que las cosas no van a mejorar por sí solas. Es un llamado a la aceptación, a la gestión de las expectativas, y a la preparación para lo que venga. Es una señal de que a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer, o los deseos que existan en el corazón de Khan, las circunstancias actuales pintan un panorama sombrío, un futuro incierto, y que aferrarse a una esperanza infundada solo prolonga el sufrimiento. Esto nos hace pensar en la importancia crucial de las decisiones que tomamos en nuestras vidas, de cómo gestionamos nuestras emociones más intensas, y de cómo nuestras acciones, impulsadas por la ira o la frustración, afectan de manera profunda e indeleble a las personas que amamos y a quienes nos rodean. En resumen, hemos explorado cómo la furia de Gul'dan, esa fuerza desestabilizadora, crea un torbellino de emociones complejas que afecta de manera significativa a Demet y Khan, sus vidas con tensión y dolor. Hemos visto cómo la ira, cuando se desborda,
puede ser un obstáculo insuperable para la comunicación y la comprensión mutua, sembrando la discordia donde debería haber armonía. Y hemos analizado cómo la pérdida de esperanza, como en el caso de Khan, puede ser un punto de inflexión doloroso pero necesario, un momento de cruda realización que marca el fin de una era y el comienzo de una nueva, incierta y desafiante. La dinámica es compleja, multifacética y las heridas emocionales, como las cicatrices de una batalla, pueden tardar mucho tiempo en sanar, si es que llegan a sanar por completo. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta inmersión en las complejidades de las relaciones humanas, en las tormentas emocionales y en la dura realidad de la pérdida de esperanza, les haya parecido intrigante, esclarecedora y, sobre todo, informativa. Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué piensan sobre cómo manejar la ira en las relaciones, o cómo afrontar la pérdida de esperanza? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos y conversar con cada uno de ustedes, sus perspectivas enriquecen enormemente nuestro espacio. Si les gustó este vídeo, si lo encontraron valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar arriba que nos impulsa a seguir creando contenido, compartirlo con sus amigos y familiares que creen que les podría interesar o beneficiar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones y estar siempre al tanto de lo que traemos para ustedes. Nos vemos en la próxima entrega de nuestro canal, con más historias, más análisis y más reflexiones. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.